días. Está usted en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, le damos la más cordial bienvenida al último programa de la serie Deporte Conciencia. En esta serie hemos tratado de dar un enfoque universitario en torno al deporte, de ver la relación que existe entre las ciencias, las humanidades y las disciplinas deportivas. Para nosotros, acercarnos a este objetivo a lo largo de 6 programas ha sido un camino que hemos llevado a través de la medicina, la sociología, las disciplinas humanísticas, la recreación, la metodología. Y en esta ocasión, para cerrar con broche de oro nuestras emisiones, nos acompañan 4 de las más distinguidas personalidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Para nosotros es muy cordial y grato tener entre los presentes al doctor Jorge Flores Valdés, director del Centro de Ciencias Físicas de la UNAM. Doctor Flores, buenos días. Buenos días. También nos acompaña una persona que hoy cumple un doble rol. Por un lado, es nuestro invitado en esta mesa de discusión, pero es también nuestro anfitrión, pues el doctor Francisco Cervantes, gracias por acompañarnos, doctor, es el titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Doctor, muchas gracias por habernos recibido a lo largo de estas emisiones del Deporte Conciencia. No, al contrario, gracias a ustedes por incluir a la coordinación en la promoción del deporte de la UNAM. Está con nosotros también el doctor René Drucker. Él es el coordinador de la investigación científica de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y bueno, una de las personas más conocidas en el ámbito de las humanidades, el doctor Jaime Litvak, investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Nosotros en nuestro país contamos con una infraestructura deportiva de muy alto nivel, pistas de tartán en toda la República, en todos los estados, albercas olímpicas techadas en la mayor parte de las entidades, gimnasios de usos múltiples, varias escuelas que tienen formación de docentes en educación física, en deporte, algunas universidades con posgrados en medicina del deporte. Tenemos también una estructura organizativa a nivel federal con la Comisión Nacional del Deporte, a nivel estatal con los institutos estatales del deporte e incluso a nivel local y universitario. Además de muchos recursos de instalaciones, recursos financieros destinados a la contratación de entrenadores, destinados a las becas para los deportistas, a viajes de preparación, a equipos, a sueldos. A pesar de esto, aún no contamos con los resultados que quisiéramos tener como país. Deportivamente hablando, al término de un ciclo olímpico, casi siempre podemos recordar quiénes son nuestros deportistas que ganaron medallas, porque son muy pocos en relación a lo que como país requeriríamos y quisiéramos. Doctor Drucker, ¿usted a qué cree que se deba esto? ¿Será solo un mito que la vinculación entre el deporte y la realidad social debiera de ser equivalente? Bueno, yo pienso que efectivamente México parece invertir mucho en deporte y procura encontrar maneras de destacar en las diferentes especialidades, pero a lo largo de los años los mexicanos hemos visto con gran tristeza que más que resultados buenos hemos tenido fracaso con fracaso, y cuando hay buenos resultados parece ser más bien el esfuerzo personal, es casuístico. Y yo pienso que esto se debe a varios factores. Uno de ellos es una pésima organización, digamos, de los organismos responsables de la conducción del deporte en el país. Yo creo que también debe de haber, y hay cierto grado de corrupción dentro de todos estos organismos. Y yo quisiera hacer una anécdota, porque sí recuerdo que hace muchos años, cuando Salinas era presidente, supuestamente se le invirtió muchísimo al deporte con el objeto de que México destacara en esas Olimpiadas, y fue uno de los años en los que hubo mayor fracaso. Entonces, cuando regresaron los deportistas mexicanos, Salinas organizó un comité que presidió Soberón, me acuerdo, a mí me invitaron a formar parte de ese comité y entrevistamos a los diferentes deportistas. Y una de las quejas constantes y permanentes que ha habido alrededor de esto es
que efectivamente dentro de todos estos organismos hay una gran corrupción y que la inversión en dinero que se hace no necesariamente le llega a los deportistas. No hay, digamos, médicos del deporte y entrenadores realmente muy bien preparados en términos generales, y de tal manera pues que a final de cuentas los resultados son muy malos para nuestro país, y yo creo que esta situación pues persiste y bueno, pues yo creo que hay que corregir esto, porque atletas, capacidad tenemos, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero sí se requiere una organización, a mi juicio, un poco diferente a la que tenemos hoy día. Doctor Litvak, usted es alguien que conoce el deporte mexicano a partir de sus raíces más profundas, de sus acciones primígenas. ¿Por qué, a pesar de tantos recursos e infraestructura, no tenemos el deporte que deseamos? ¿Será solamente una cuestión de corrupción o de mala organización? Yo diría que hay una cosa que tiene que ver con el deporte mexicano. Por ejemplo, en otros países los estudiantes de primaria están haciendo deporte y están haciendo competencia. Nuestros estudiantes no lo hacen hasta llegar, si quieren, en un momento ya de la juventud. Esto nos corta a millones de gente que podían hacer deporte. Segundo, no se les olvide que el deporte tiene que ver con un antecedente de pueblos que están jugando, que están juntándose en varias épocas del año y juegan. En el caso del deporte mexicano, esto empieza a ser distinto porque casi todo el deporte se hace con jugadores de ciudad y no de pueblo. Y entonces nos falta un pedazo grande de la población que debiera estar haciendo deporte desde primaria hasta hoy y no han podido hacerlo. Sin embargo, doctor Cervantes, usted es alguien que vive el deporte, ¿no? Que tiene incluso un compromiso personal con su práctica cotidiana. En su opinión, ¿qué es lo que realmente sucede? Bueno, déjeme ir un poquito atrás. Yo empecé a hacer deporte desde la primaria, pero no era porque la escuela lo motivara, sino porque era la práctica cotidiana. Cuando ingresé a la UNAM, en realidad empecé a formar parte ya de selecciones. Y como que el impulso dependía mucho del profesor, del entrenador. Tuve la fortuna de tener un buen profesor en la selección de voleibol de la Prepa 5, el profesor Sevilla. Con él aprendí a tener disciplina, porque además era un hitleriano bastante intenso. Cuando llegué a la facultad, ahí los que nos motivaban incluso eran los grupos de animación, los que ellos coordinaban todo el deporte. Y ahí jugué soccer, incluso me tocó estar en la selección de la UNAM, entrenando con ellos. Y de ahí algo que detenía el desarrollo, porque había otros que jugaban impresionante. Yo recuerdo a alguien que se apellidaba Zavala, que jugaba mejor que los de primera división, y que nunca llegó al equipo de primera división porque en aquel entonces las becas o los salarios eran muy, muy bajos. Yo recuerdo que de beca tenía lo mismo que hubiera ganado jugando en las reservas profesionales del equipo de la UNAM. Entonces era muy clara la decisión de irse al estudio y no a dedicarse de lleno al deporte. Últimamente, bueno, y después como investigador, yo tenía las raíces del deporte, pero tenía ejemplos. El doctor Drucker era mi jefe de departamento en el departamento de neurociencias de fisiología celular, y él cuando llegaba a trabajar ya venía del gimnasio, ya venía fresco y animado. Entonces como que contento además, ya muy sonriente y relajado, ¿no? Ya gritaba menos que en la tarde. Entonces como que sí hay un ambiente en el que lo va motivando a uno. Ahora, ¿por qué no llegamos a esos niveles? Quizás mi historia no me lo mostró, pero tengo un hijo que empezó a jugar tenis.
y lo invitaron de la federación incluso para formar parte de un grupo de jóvenes que mandan a Barcelona a alto rendimiento. El problema es que sí hay mucho de monitoreo, mucho de motivar, pero hay muy poco apoyo. O sea, alguien que quiere dedicarse al alto rendimiento tiene que ser financiado por su papá o por su familia para poder lograr hacer esto. Un poco lo que decía el doctor Drucker, como que los responsables de detectar el talento y de ayudarlo a que llegue a los niveles más altos, como que no cumplen su función en ciertas etapas. Y eso lo que hace es que llega un momento en que uno no puede con los viajes y con todas las estancias y con los equipos. Y entonces resulta que muchos talentos se quedan en el camino. Entonces, yo creo que sí hay talento. Siguiendo a mi hijo, vi a muchos jóvenes de su edad mexicanos con un talento fuera de serie, pero que desgraciadamente en la última etapa requieren un apoyo de entrenadores capacitados, de médicos, de nutriólogos, o sea, de gente que los vaya cuidando y que realmente las federaciones no cumplen con ese papel. Entonces, como que a pesar de que tengamos buenos deportistas, pues nunca vamos a tener la última milla, ¿no? O sea, el brinco a que puedan destacar. Incluso si uno identifica a los que destacan, Leo Lavalle, por ejemplo, en tenis, su papá era el presidente de la federación. O sea, Alejandro Hernández destacó cuando su papá era el presidente de la federación. Entonces, como que empieza uno a ver las razones por las que otros jugadores... Guevara no le pasó eso. No, pero no era el presidente de la federación. Pero, por ejemplo, ahí el entrenador es un cubano, ¿no? O sea, entonces, como que sí, yo creo que el problema del deporte está en los que lo administran y en la formación de entrenadores también de alto rendimiento, ¿no? Yo creo que la historia de los esfuerzos del gobierno mexicano por tener un mejor deporte se remonta a principios del siglo XX, ¿no? Con la creación de la CODEME en los años 20 y posteriormente la creación de organismos como el Instituto Nacional del Deporte, la Subsecretaría, la propia CONADE, diferentes momentos en los que en México 68, cuando fuimos sede de los Juegos Olímpicos, se dio un plus, pero que no se pudo continuar. Cuando se pensaba que mejor iban a estar, que era precisamente en Barcelona, es cuando regresamos con una sola medalla. Y tiene razón, ¿no? Nosotros nos encontrábamos como deportistas en la pista al doctor Drucker, ¿no? Pues nos daba gusto que la gente del ámbito académico participara, ¿no? Como también siempre dentro de nuestro ámbito deportivo, al doctor Flores lo hemos identificado como un científico que ha estado cerca de nuestra actividad en repetidas ocasiones. Doctor, con tantos recursos como hemos mencionado, ¿qué le faltaría al deporte mexicano más allá de esta inyección de recursos adicional de la que está hablando nuestra mesa? ¿Qué cree que podríamos hacer? Yo creo que se está dando en este momento una posibilidad muy interesante. Ahora que venía al programa, vi que la subsecretaria responsable de la educación básica en el Distrito Federal dice que faltan 1,000 profesores de educación física, además de los 6,000 que ya están, porque la Secretaría de Educación está impulsando el que los chicos de la primaria hagan más deporte. Parece que las escuelas privadas hacen deporte 2 horas a la semana y en las públicas nada más 1 hora o algo así, y lo quieren hacer mucho más grande. Yo creo que ese es uno de los posibles caminos, porque entonces la base de la población que eventualmente se convertiría en deportistas de alto rendimiento, pues es mayor, y entonces la probabilidad de que lleguen muy buenos arriba es más grande y habrá más deportistas de alto nivel. Pero yo creo que esta idea de la Secretaría de Educación Pública, que yo creo que es muy, muy buena, puede conjuntar al deporte con la ciencia de una manera muy interesante. Y yo lo he hecho en la Facultad de Ciencias esto, y funciona. Y es enseñar física, pero en una pista, en un estadio. Por ejemplo, la carrera de relevos
le hace entender muy bien a los chicos que intercambian la estafeta el concepto de velocidad relativa. Porque si la velocidad de uno y otro en ese momento, la velocidad relativa es diferente de cero, pues no puede pescar bien la estafeta y se le cae. Y es un concepto muy difícil, muy, muy complicado de entender en el pizarrón solamente. La cuestión del tiro parabólico, pues es mejor que el proyectil sea el estudiante mismo y que haga un salto de longitud. O un tiro de castigo en fútbol. Bueno, que brinque la barra. El fútbol además se presta muy bien para explicar cómo funciona, por ejemplo, la física, porque primero consideran al balón como un puntito, ¿sí? Se ve que no toman en cuenta, por ejemplo, la presencia del aire. Pero después, para entender el chanfle, pues ya necesitan considerar a una esfera que está girando dentro del aire, y entonces se produce una gran cantidad de efectos. Entra el principio de Bernoulli, se produce un efecto que se llama Magnus, que cuando la pelota va girando así y moviéndose hacia allá, hay una fuerza lateral, y eso es lo que produce la desviación del balón y engaña al portero en el chanfle. Está entender las curvas en el béisbol. O sea, la ciencia, en particular la que más o menos conozco, que es la física, y el deporte, se pueden unir mucho y podrían unirse a nivel de esa clase de actividades deportivas en donde se mezclaran conceptos. Ahí está toda la cuestión de la biomecánica, sí, el problema de la respiración, y cuando tienen que hacer un esfuerzo grande y cuando tienen que hacer un esfuerzo sistemático, en fin. Yo creo que si el profesor de ciencias de la primaria y de la secundaria se juntara con estos 7,000 profesores de educación física que habrá en el Distrito Federal, y juntos diseñaran la práctica deportiva al mismo tiempo que un estudio de laboratorio en tales y cuales condiciones muy precisas, yo creo que ahí no solo tendríamos más deportistas de alto rendimiento, sino también más científicos de alto rendimiento. No, pero aquí el problema es qué queremos, ¿no? Si queremos preparar a los jóvenes en el área científica, en el área deportiva, ¿no? Pero yo coincido con lo que dice el doctor Flores, yo creo que sería una buena idea, pero el problema, a mi juicio, es que en México no hay facilidades para hacer deporte, ¿no? Las escuelas no tienen las instalaciones apropiadas, la gente que quiere hacer deporte, aún los jóvenes, pues no tienen a dónde ir, ¿no? Y todo está basado en, pues, aquellos que tienen los recursos familiares para poder impulsar a sus hijos a un determinado deporte y que finalmente pueda destacar. Y por eso los mexicanos siempre hemos tenido deportistas que destacan, pero que son realmente esfuerzos personales, no es un esfuerzo que realmente se ha instituido por el Estado mexicano para hacer que el deporte sea una actividad de la cual debemos estar orgullosos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el problema. Uno va a las escuelas, pues no hay donde practicar. No hay donde practicar absolutamente nada. Ya no se diga hacer lo que quiere hacer Jorge Flores, ¿no? En las universidades, pues tampoco hay en general, ¿no? La UNAM, pues las otras universidades realmente no tienen instalaciones. Entonces no hay, digamos, una política al respecto de cómo hacerle para impulsar a la ciencia, ¿no? Y de ahí pues empieza pues el grado de corrupción, ¿no? Ese asunto de no facilitar a los jóvenes la posibilidad de avanzar en el deporte y destacar a nivel internacional. En la UNAM, por ejemplo, para yo entrenar con la selección, yo tenía que pedirle permiso a mi profesor que me dejara salir de clase, claro, porque no hay una relación entre lo que es actividades deportivas y el quehacer de los estudiantes. Entonces, si el profesor era así como pues no fan, pero sí, buena gente. Entonces, o si le gustaba el deporte, pues entonces eso es lo más difícil, ¿eh? Sí nos dejaba salir a entrenar. Pero lo que yo estoy proponiendo es que la clase se dé de manera común. Sí, pero, o sea, aquí hay un divorcio. Pero luego no hay ni canchas, ¿no? Pero aquí, al menos en CEU, sí hay. Cuidado, esto no es el problema que estamos hablando. Lo estamos limitando a las ciudades. Sí. Y más de la mitad de la población de este país vive fuera. Y entonces sí estamos en el desierto total.
Y eso es importante para entender. Además, estamos hablando de 3 o 4 deportes: fútbol, béisbol, un par de cosas más. Atletismo. Y no estamos hablando de la cantidad de deportes que pueden hacer muchachos en todos lados. Pero si no hay gimnasios, no hay campos, no hay lugares, pues nunca lo vamos a hacer si no lo hacemos. Es más, ni siquiera hay lugares para la gente que quiere hacer deporte, ya no para destacar en él, ¿no? Sino para hacer deporte simplemente por salud, ¿no? Sí, yo creo que esas son las dos vertientes, un deporte que busca el rendimiento y un deporte que busca la salud. De hecho, esta iniciativa de la Secretaría de Educación Pública no responde tanto al interés deportivo, sino al interés sanitario. Resulta que más del 50% de la población escolar es obesa. De la población infantil escolar es obesa. Entonces se encuentra que existe un divorcio entre los aspectos académicos y los aspectos del deporte. Como sucede en la universidad, en cualquier otra institución educativa del país, cuando el muchacho requiere que le den cualquier apoyo para obtener un permiso, para asistir a una competencia, para que le hagan antes el examen, para poder llegar a una concentración, no se lo dan. O sea, hay una falta de comprensión. Tenemos una educación de carácter intelectualista, ¿no? Y eso es lo que desvincula en gran parte estas situaciones. ¿Cómo poder lograr una mayor vinculación en un ámbito de esta naturaleza entre la ciencia y el deporte? En el ámbito humanístico, por favor, doctor. Maestro, el problema es muy lógico. Tenemos una cultura en donde el deporte no es una parte importante de la cultura. Pero la ciencia tampoco, Jaime. Cuidado, tenemos un problema de educación ni las humanidades. en toda la está más cerca. No, lo que pasa es que los periódicos, los libros han hablado de poetas, de novelistas y no de científicos, Claro. Excepto Molina, que obviamente queremos más gente como él. Pero el problema no es tener un Nobel o no es tener un campeonato mundial, sino que una bola de gente, escuincles desde chicos hasta grandes, hagan deporte como queremos que hagan ciencia y humanidades y arte y todo lo que quieran hacer. Y esto tiene que ver con el sistema de educación, pero tiene que ver con el sistema de vida familiar y la medios de comunicación, etcétera, para poder... Pero incluso debería de haber facilidades para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la generación de la infancia que tenemos ahorita son muy hábiles con los juegos electrónicos. Sí, claro. ¿Sí? Pero de repente va uno y su motricidad fina y esa está muy limitada. Entonces, como que la cultura nos ha estado llevando a que se favorezcan ciertas actividades que no son el deporte, ¿sí? Y yo creo que un poco lo que decía el doctor Drucker, o sea, debe de haber una política que esté vinculada a la parte educativa que promueva el deporte en todas las escuelas, las rurales, las de los pueblos, las de las ciudades. Y algo que yo sí, por ejemplo, con el ejemplo de mi hijo que vimos es que ir a Barcelona o mandar a los muchachos a Barcelona, la ventaja que había no son los entrenadores, porque aquí hay entrenadores buenos, no son las instalaciones, porque aquí tenemos instalaciones increíbles, sino el número de torneos que pueden jugar. O sea, en un espacio no muy grande hay torneos de cada 8 días. En todo lo que es América, si uno quiere mandar a su hijo a torneos de nivel, entonces tiene que empezar a mandarlos a Virginia, Miami, Caracas, Costa Rica, y entonces los desplazamientos son muy largos. El número de competencias en México, y en México el número de competencias de alto nivel son muy pocos. Sí, esa era la queja de los atletas en aquella vez que se formó esa comisión, ¿no? Que en realidad las federaciones pues, no los envían a competir, o sea, no gastan las federaciones en enviar a sus atletas a que compitan con otros que puedan ser mejor y que aprendan cosas, ¿no? Entonces hay ese problema.
Pero regresando un poco a lo que dice también, desde luego la población rural o la población fuera de la zona metropolitana evidentemente sería pues un gran caldo de cultivo para obtener deportistas. El problema es que también desde el punto de vista económico, este país que tiene tantos millones de pobres, pues la gente no tiene tiempo para hacer deporte, ¿no? O sea, muchas familias pues, prefieren que su hijo se vaya de cerillo en un supermercado a que vaya a hacer actividades deportivas que pues, no le reditúan nada. Entonces, pues también tiene que ver mucho con la economía del país. Entonces, si la economía anda mal y si hay muchos pobres, pues la gente no se va a dedicar a hacer deporte porque siente que es una perdedera de tiempo, ¿no? Entonces, pues se conjuntan muchos factores, ¿no? Ahí habrá que buscar el equilibrio, ¿no? Porque finalmente la actividad física y deportiva, al igual que el estudio, pues no puede ser una actividad de tiempo libre solamente, ¿no? Claro. Tiene que ocupar un espacio en la vida de todos los que vivimos en la ciudad o en el campo, porque es realmente parte de la formación integral. En este aspecto, esta rica experiencia que han tenido ustedes en televisión educativa a través del sistema de universidad abierta, educación a distancia, ¿cuál ha sido la experiencia de Mirador Universitario al tener una serie dedicada al deporte? ¿Qué impresión les ha causado, doctor? Bueno, yo creo que una de las cosas que debe de cumplir la televisión educativa es que la gente que vea los programas aprenda algo. Y creo que la parte del deporte, de conocer las iniciativas que hay en la UNAM para apoyar el deporte, ha sido favorable para nuestros estudiantes. Hay muchos estudiantes que no conocen lo que tiene la UNAM. Sí, en deporte es claro. No sé si hiciéramos un sondeo entre los estudiantes de las facultades y les preguntáramos si conocen las organizaciones de la UNAM que promueven el deporte de alto rendimiento en taekwondo o en lo que quieran, yo le aseguro que el 80% no conoce ni siquiera dónde está. Entonces el poder transmitir en televisión toda esta serie, yo espero que permita que muchos estudiantes hayan aprendido que la UNAM sí tiene equipos, tiene selecciones y que ellos pudieran participar, o sea, empezar a acercarse. Y sobre todo aquellos que como dice René, que tengan el tiempo para Esperemos hacerlo, que el rating de ese programa sea alto. Bueno, con estos invitados va a ser alto. Entonces yo sí creo que el dar a conocer a la comunidad y que además vean que deportistas de todas las áreas del conocimiento de la UNAM, los grandes científicos, hacen deporte y lo favorecen y que además lo promueven. Yo les digo, René era un ejemplo raro, porque uno tenía el prototipo del científico que llega a las 7 de la mañana y se va a las 11 de la noche y está todo el día en el laboratorio. Entonces tener a un científico, ¿en dónde? Ya me está ventaneando. Para mí era padre, porque entonces ya al mediodía ya no tenía la motivación de irme a jugar voleibol, irme a jugar con los estudiantes algo, ¿no? Y yo creo que eso como que va promoviendo que uno le tenga gusto al deporte, ¿no? Entonces yo sí creo que el impacto que va a tener esta serie, o esperamos que tenga esta serie en nuestros jóvenes, es yo creo que el punto muy importante. Pues estamos abordando los aspectos de la relación entre las humanidades, la ciencia y el deporte. En un momento regresamos con ustedes. Hace 14 años, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó una magna exposición llamada Ciencia y Deporte. Uno de los responsables, el principal en esa ocasión, fue precisamente el doctor Flores. Doctor, a usted como científico, esa exposición que incluso tuvo un reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, ¿qué experiencia le dejó? Mire, la experiencia más interesante que me dejó fue el entrar en una relación muy cercana y que duró
pues algo como 2 años con la gente involucrada profesionalmente en el deporte. Con los médicos del deporte, con gente que dentro de la UNAM estaba promoviendo las diferentes selecciones, en fin, con las personas que en el buen sentido de la palabra eran profesionales del deporte en la UNAM. Y el hecho de haber organizado esta exposición dentro de la universidad hizo que hiciéramos también algo de investigación en la exposición. Y la verdad es que resultaron cosas muy interesantes. Teníamos pues una exposición interactiva, eso fue en el MUCA, ¿sí? En el Museo Universitario de Ciencias y Artes, que por cierto, era como la segunda o tercera vez en que la hacía honor a su nombre, porque siempre había sido museo universitario, pero de artes, no de ciencias. Y ahí lo tomamos un año. Duró un año esa exposición, vinieron cientos de miles de muchachos. Le cambiaron, por cierto, el rostro a la explanada de la rectoría, porque la explanada de la rectoría con mucha frecuencia, y en esa época no era la excepción, es escenario de actividades de carácter político. Y aquí se cambió porque era actividades de carácter de lunch, porque los niñitos traían su lunch y estaban ahí, y era una mezcla muy interesante de los estudiantes grandes con los estudiantes chiquitos, porque venían muchos pequeñuelos, ¿no? Entonces pusimos en el centro una exposición, pero luego en la parte, digamos, en el perímetro de la exposición pusimos laboratorios. Y había laboratorios de biomecánica, por ejemplo, en donde la gente brincaba y le tomaban películas y veían cómo se movían las diferentes partes del cuerpo. Teníamos un laboratorio de medir la constitución de los muchachos mexicanos. Eso lo hizo el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Esto es la riqueza de la UNAM, ¿no? Que hay un poco todo. Y pues se llegaron a hacer las tablas de los muchachos entre 15 y 19 años, de su constitución, el cuerpo del mexicano, por así decirlo, porque increíblemente eso no existía antes de Ciencia y Deporte, y usábamos las tablas norteamericanas, que son diferentes, ¿no? Ni mejores ni peores, pero simplemente los números son diferentes. Entonces los médicos que están atendiendo el crecimiento de los chicos pues no tienen con qué comparar, o no tenían. Entonces se publicó el libro del Instituto de Investigaciones Antropológicas después de analizar a miles de muchachos de manera profesional. Se tenía otro laboratorio en donde se estudiaba la higiene bucal, por ejemplo, cosa que la gente descuida muchísimo. Teníamos otra zona de nutriología donde se les daban consejos sobre cómo alimentarse mejor. Y luego había una prueba que era muy rápida, que consistía en 10 acciones diferentes para medir, por ejemplo, la velocidad de reacción con una regla, cuánto podía brincar la gente. Por cierto, la gente brinca del partido del reposo solo 15 centímetros, eso es muy raro, y casi nadie puede brincar más de 15 centímetros. Por eso dicen que cuando alguien se sube 15 centímetros a un banquito se marea. Se marea, ¿verdad? Sí. Y entonces salió una serie de estadísticas muy interesantes. Después de que terminó la exposición y dimos algunos meses para concretar resultados, organizamos un simposio entre científicos y médicos del deporte y la gente que dirigía el deporte en ese momento en la universidad, que era Elena Subirats en ese momento, gran tenista.
Y fue un congreso de tipo de ciencia, ¿no? De lo que se había obtenido de esa exposición. Tal vez algo que se deba pensar es en repetirla con las tecnologías actuales, porque yo creo que sí sirvió mucho. Eso fue reconocido 2 veces, de hecho, una internacionalmente, como usted mencionó, en la Olimpiada Cultural de Barcelona 92, que ganamos el premio Joan Antoni Samaranch. Y fuimos ahí con el rector a recibirlo y nos entregó el rey. Sí. Es divertido ahí conocer a no nos aumentó las medallas, ¿no? Desafortunadamente. Se fue el presupuesto. Creo que fue el único triunfo grande que se tuvo en Barcelona 92, ¿verdad? Sí. Y el del marchista mercenario que trajo la medalla de plata, ¿no? Pero pensando que íbamos a tener más medallas que en México 68. Oiga, doctor, eso es muy interesante porque nos habla de que realmente el deporte sí puede causar interés como objeto de estudio en el medio científico, ¿no? Un poco lo que platicábamos en alguna ocasión, doctor Drucker, ¿no? Y aquí en la universidad, que es una de las 100 mejores universidades del mundo, la mejor universidad de América Latina, ¿por qué no logramos que académicos, que científicos, que investigadores se vinculen más a la actividad deportiva, que tengan una actitud diferente? ¿Realmente el deporte es visto como una actividad frívola solamente? Bueno, mire, yo le puedo decir que cuando yo era joven, bueno, más joven que ahora. Claro, sí. Mi director de mi instituto, yo siempre he hecho deporte, me decía, él decía, no, es que Drucker es un frívolo porque hace deporte, ¿no? O sea, como que no empataba la vida académica de un científico pues, con el hacer deporte, ¿no? Pues como que se veía, por ejemplo, mi director, Antonio Peña, sí, decía, pues ese Drucker es un frívolo, ¿para qué hace deporte? Eso no sirve para nada, que quién sabe qué, ¿no? Y a mí me parece que esas actitudes pues son verdaderamente vamos a decirlo suavemente, un poco tontas, ¿no? Porque creo que desde hace mucho tiempo se sabe, y como decía, no sé quién fue el que dijo esa frase, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Yo creo que es muy importante, ¿no? Eso. No tiene autor. No tiene autor, pero bueno, es un dicho popular, entonces quizás, ¿no? Pero yo creo que es muy importante hacer deporte y no necesariamente todo para obtener medallas. O sea, desde luego, pues los países requieren por orgullo nacional que haya representantes del área deportiva que traigan triunfos al país, le da credibilidad, le da prestigio a la nación, en fin, etcétera, en un área pues que yo creo que es importante porque entusiasma a la población en general el deporte, ¿no? Y pues lo acaba de señalar muy bien Jorge Flores, ¿no? Pues en esta exposición está la gente muy entusiasmada, pero no es nada más eso. Yo creo que tiene uno que tener la cultura de hacer deporte porque efectivamente México tiene un gran problema. Ahora resulta que somos el número 2 y casi ya el número 1 en obesidad en el mundo, ¿no? O sea, México tiene una gran cantidad de obesos, ¿no? Y esto implica y tiene un impacto sobre la salud de la población, lo cual hace que el Estado mexicano tiene que gastar más recursos para poder contender con las enfermedades generadas por la obesidad, y esto la verdad no se vale, y creo que es muy importante que la población en general lleve a cabo actividades deportivas con el objeto de que sea una población más sana, más adecuadamente capaz de contender con los retos cotidianos, ¿no? Entonces, pues hay esos dos elementos. Uno es para obtener medallas, hacer atletas de alto rendimiento, y el otro al que debe participar toda la población, pues hacer deporte por salud personal, ¿no? Doctor Littad, aquí hay una situación controversial. Por un lado, nos encontramos que como nunca en la historia estamos en medio del sedentarismo. La población mundial es más inactiva que jamás en toda su historia. ¿Cierto? Y sin embargo, también en este momento tenemos a los hombres más fuertes, los más rápidos, a través del deporte de alta competencia, a través del movimiento especializado. ¿Cómo ha sido la historia? ¿Cómo han comenzado estos dos aspectos? ¿Hasta dónde llegarán los récords por un lado y hasta dónde nos llevará el sedentarismo si no ponemos
Yo empezaría dándole razón a René Drucker. El problema no es ganar medallas. Qué bueno que las ganamos y ojalá y ganamos más. El chiste es hacer deporte por salud. Y entonces tenemos que tener un deporte que cambia nuestra manera de vivir. Porque el mexicano trabaja y trabaja fuerte y llega a su casa a hacer nada, a ver la tele o a platicar o a tomar una copa o algo así, y no hace el ejercicio. No lo llame deporte, simplemente el ejercicio para poder estar sin problemas de salud. Esto empieza sin querer en grupos de campesinos. Y era llegada la época de la cosecha, entonces mi pueblo ligaba cosas de aquí y entonces me reunía con gente del otro pueblo para cambiar, vender y comprar cosas. Y entonces hacíamos deporte, porque era una de las maneras de ligar chamacas. Para casarse, para ligar, etcétera, etcétera. Esto cambia al llegar a la ciudad. Es el efecto colateral del deporte. Empieza hoy en las ciudades otra cosa. Y si generamos una ciudad como las nuestras, que empiezan a crecer, que ya no puede usted ir a caminar a donde trabaja, etcétera, etcétera, sino toma el metro o un coche o algo así, tiene que hacerse deporte, porque si no vamos a tener problemas de salud. Y eso es la parte más importante. Claro. Aquí en la universidad, Luis Regueiro, que es el director general de Actividades Deportivas y Recreativas, ha tratado de promover el sistema universitario del deporte, donde participen, por un lado, las asociaciones deportivas, pero por el otro, las escuelas, las facultades, las unidades profesionales externas, la preparatoria, el CCH, para que el deporte llegue a toda la comunidad a través de este sistema. Pero también hemos tratado de vincularnos a la Academia de las Ciencias. Se crea el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte para formar esos entrenadores de alto nivel que necesita no solo la UNAM, sino México, pero bueno, no se logra consolidar una licenciatura, ¿no? Que sigue siendo uno de los grandes objetivos que tenemos la gente del deporte de la UNAM. Se crean 2 especialidades, una en medicina del deporte y una en enfermería del deporte y la cultura física. Montañistas y exploradores incluso contribuyen con descubrimientos arqueológicos y participan con ustedes, ¿no? Mire, uno de los grandes problemas de México comparado con otros lugares. Vea usted, en México casi no hay Boy Scouts. No hay los muchachos que van al campo a caminar, a subir montañas, a subir cosas. Y esto que empieza en Europa y que llega a Estados Unidos, y uno va a estos lugares en fines de semana y una bola de escuincles para arriba para arriba y de abajo. En México no hay, casi no hay. Esto es otra de las cosas que debiéramos fomentar. ¿Qué podemos, dentro de la UNAM, viendo a futuro, qué retos podríamos afrontar para vincular más a la ciencia y el deporte, doctor? Bueno, pues yo creo que todo esto tiene que ver con el desarrollo desde niño, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente, como se ha dicho en esta mesa por todos, pues necesitamos un poco cambiar la cultura que nos envuelve, ¿no? Y que es tradicional, la de pues no hacer el ejercicio físico, pero también al mismo tiempo pues se requieren, como yo dije hace un momento, pues que requieren instalaciones, se requieren condiciones. Una ciudad como esta, por ejemplo el Distrito Federal, se ha llenado de cemento, no se ha llenado de parques, no hay donde hacer deporte. Sí. O sea, si una gente quiere hacer y llevar a cabo alguna actividad deportiva, hay poquísimos lugares donde lo puede hacer.
Y bueno, han florecido un poco estos gimnasios, ¿no? Pues hay unos muy buenos, que son muy caros, a los que no puede acceder la mayor parte de la población, y unos muy malos, donde seguramente lo que va a suceder es que se van a lesionar más que nada las gentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de un esfuerzo de todos, ¿no? Tiene que participar la sociedad, tiene que estar interesada, tiene que haber condiciones de trabajo que permita a la gente llevar a cabo esas actividades. Bueno, en un tiempo, yo me acuerdo, hasta nos reíamos que creo que en el ISSSTE hubo una ley o una regla que desarrollaron ahí, que a las 12 del día todo el mundo tenía que dejar sus actividades y hacer un poco de deporte en la oficina, ¿no? Que era un poco absurdo, ¿no? Porque pues ahí 15 minutos para la salud. 15 minutos para la salud, ¿no? Y luego pues el Estado mexicano, digamos, el gobierno, pues requiere de invertir, no solamente invertir bien para desarrollar atletas de alto rendimiento y hacerlo bien, mucho mejor, pero tiene que invertir en la salud de la población, y el deporte es como medicina preventiva, ¿no? Entonces, creo que pues hay mucho trabajo por hacer, pero en este esfuerzo se tiene que participar pues la Secretaría de Educación Pública, tiene que participar las universidades, las escuelas, los colegios, en fin, es toda hay que lavarle el coco quizás a los mexicanos, decir, oiga, pues haga deporte porque eso es importante para su salud, y ciertamente esto no se hace con mucha efectividad. Entonces es una tarea un poco complicada que va a tomar muchos años, ¿no? Pasa algo curioso, por ejemplo, en robótica, estamos construyendo equipos de fútbol con robots. O sea, hay una... Va a ser más sedentario. O sea, me llama la atención que sí podemos involucrar proyectos científicos, o sea, construir robots autónomos es una de las tareas, que además trabajen para realizar una tarea colectiva, una tarea que no pueda ser realizada por un solo robot, sino tienen que participar varios. Y entonces resulta que uno de los escenarios que se han tomado como la base para construir estas máquinas es conformar un equipo que juegue fútbol, y que además hay torneos internacionales fútbol, ya. Asociación, sí. Sí. Y por ejemplo, los muchachos yo me acuerdo que los primeros que tuvimos en un laboratorio que montábamos ahí en el ITAM, eran muchachos que no sabían jugar fútbol. Y sin embargo ellos estaban programando los robotitos para que jugaran, y lograron un segundo lugar en una Copa Internacional en Estados Unidos. Sí hay forma de vincular trabajo científico con deporte, y a mí me parece que lo que ha faltado es precisamente esta vinculación de los que hacen deporte y los que hacen la ciencia. Había un grupo de investigación en biomecánica en la Facultad de Ciencias que era importante, estudiaban articulaciones y estudiaban así, y yo recuerdo haber visto el estudio que le hicieron a Platas en la natación, que decían que tenía la mejor biomecánica para convertirse en el mejor clavadista del mundo. Y bueno, pues el estudio lo llevó hasta medallas de plata, ¿no? Pero si se hubiera aprovechado más ese estudio de biomecánica, a lo mejor hubiera sido el de medallas de oro todo el tiempo. Entonces, como que sí hay grupos científicos que podrían tener un buen impacto en el deporte, y que el deporte fuera así como una área que alimentara la investigación. Hay una cosa que yo creo que se me olvidó decir. Fíjese, yo creo que tenemos un gran problema en este país. Los jóvenes se dedican ahora a ir a los centros comerciales, y la vida social se lleva a cabo en los centros comerciales, donde es imposible. Era lo que antes iban al centro. Iban al centro o iban a los parques. Por eso jugaban en los parques, porque ya no hay parques. Ahora van al mall. En los centros comerciales pues no se puede hacer deporte, se vuelven sedentarios, comen bola de porquerías que hay ahí en los centros comerciales, y yo creo que eso es una de las catástrofes más grandes que hemos sufrido en este país, ¿no? No, y en el mundo, ¿no? O sea, la ciudad occidental nos empuja hacia allá, ¿no? Hacia las plazas comerciales. Ahora otra pregunta, yo les haría una pregunta. Por ejemplo, vemos los estadios casi vacíos. O sea, parte de entusiasmar a los niños es que uno los pueda llevar al estadio a que se han vuelto un poco peligrosos. Entonces, un poco, creo que hay otras razones que también no están ayudando mucho. Sí. O sea, los estadios, a pesar de que sea un partido importante, pues siempre hay huecos. O sea, no se llenan como se llenaban anteriormente. O como se ven en Europa, ¿no? Sí, los estadios de fútbol están siempre llenos. Sí, incluso en Estados Unidos los boletos de la temporada del americano, digo, se ven desde antes. Cuidado.
hay un problema de la universidad. Cuando yo fui a una universidad a Estados Unidos, me daban un boletito a la entrada a la inscripción que me dejaba llegar a los juegos de fútbol o de béisbol con un pago muy chiquito. Esto en la universidad no pasa y debiéramos hacerlo para que los estudiantes, no los porros, lleguen a los juegos de deporte. Claro, aquí lo importante también sería propiciar no solamente el papel de espectadores, sino el papel de actores, que la gente se mueva. Y por cierto, tenemos para ustedes unos regalos de la Dirección General de Actividades Deportivas, unas playeras conmemorativas de este programa de Deporte Conciencia y de las actividades que hacemos dentro de la universidad. Van a aparecer en su pantalla los números telefónicos a los cuales ustedes se pueden comunicar y de la misma manera el correo electrónico con el cual podrán vincular. Nosotros tenemos interés, estamos llegando a la parte final de una serie que ha hablado sobre el deporte en su relación con la ciencia, con las humanidades, con la forma en que trabajamos el deporte orgullosamente en la UNAM. Esperamos tener una nueva serie muy pronto y poder hacer más extenso y más amplio todo lo que esta disciplina puede darle a usted, a su familia, a los universitarios en general. En tanto esta serie es posible, le sugerimos que visite nuestro portal, nuestra página electrónica, donde sin duda alguna usted va a poder encontrar respuesta a muchas de sus preguntas. Voy a invitar a nuestros panelistas a que hagamos una conclusión final sobre este deporte, ciencia, mito, realidad y alguna recomendación que quieran hacer al público. Doctor. Pues a mí me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad de que la Secretaría de Educación Pública ha decidido aumentar el número de horas de educación física. Y creo que esto, si se hace bien, se hace apropiadamente, si no hay los lugares especiales, a lo mejor tendríamos que en cada barrio diseñar algún tipo de pistas o campos de diferentes deportes en donde los chicos puedan practicar de mejor manera esta actividad física. Y yo no dejaría pasar la oportunidad, para volverlo a decir, que los profesores de ciencia unidos con los profesores de educación física pueden hacer algunos proyectos sencillos que no van a costar mucho dinero, pero que van a enseñar al mismo tiempo ciencia y deporte. Y entonces van los muchachos a aprender algo de ciencia, que es lo que a mí me interesaría más todavía, de manera divertida, de manera juguetona. Y eso es muy, muy importante, creo. Pues hay que vincularlo con la Nacional Preparatoria, ¿no? Que ya vayan más adelantados en este aspecto. Pues dentro de la misma universidad yo creo que podemos ir dando algunos pasos en este sentido y muchos profesores estarían de acuerdo con ello, ¿no? Sí. Doctor. Bueno, a mí me parece que uno de los puntos que se trató es que para estos dos áreas que se mencionaban para el deporte, de generar atletas de alto rendimiento y educar a la gente que el deporte es salud, deberíamos de fomentarlo desde los primeros años. La UNAM tiene alumnos desde el bachillerato, como acabas de mencionar, y yo creo que desde ahí debería hacerse una campaña fuerte, porque ya cuando uno intenta hacerlo en la facultad, se vuelve más complicado, mucho más complicado. Ya los hábitos están muy fuertes, ya las salidas los viernes al antro, que es el otro centro de reuniones, además de los centros comerciales, y que de veras cuesta mucho trabajo, incluso a uno como padre de familia. Si uno quisiera enseñarle a su hijo cuando entra a la universidad que tiene que hacer deporte, sería muy, muy tarde. Sí, demasiado tarde. Entonces yo sí creo que habría que involucrar, fomentar la actividad deportiva desde los primeros años que ingresan en la UNAM. E involucrar a los científicos, a mí me parece que hay, si uno empieza a identificar áreas en donde lo que está estudiando pudiera enriquecerse con la participación con los atletas, uno lo haría. Hemos estado viendo últimamente con unos colegas brasileños cómo hacerle
para hacer programas educativos para los atletas de alto rendimiento, que cuando terminan su vida activa del deporte, pues realmente no tienen a qué dedicarse. Entonces se dedican a gastarse su dinero en alcohol y en todo y terminan en la pobreza. Y la idea era tratar de ver qué formación se les puede dar durante sus años productivos para que al finalizar tengan una actividad profesional que les permita seguir pues, una vida más plena, ¿no? Entonces, como que hay varios niveles de vinculación que se deberían de explorar y además de fomentar. Gracias, doctor. Doctor Drucker. Bueno, yo creo que habría que llevar a cabo una serie de estrategias que dependen de las etapas de la vida de las gentes, ¿no? Lo primero es que yo creo que a los jóvenes habría que meterles en la cabeza que deporte es salud, ¿no? Y salud es deporte, ¿no? Y eso desde chiquitos, ¿no? O sea, que no nada más es deporte para ser medallista olímpico, ¿no? Y después yo creo que se van a encontrar dos vertientes. Va a haber aquellos que le van a entrar al deporte por razones ya casi profesionales, en los cuales yo creo que la ciencia sería enormemente importante, podría ayudar muchísimo a desarrollarlos mejor. Y luego aquellos que son adultos y a cierta edad adulta, pues tienen que llevar a cabo ciertos tipos de deporte para mantener su salud. Y luego la salud en la gente de edad mayor, ¿no? En Cuba, por ejemplo, uno ve en las calles todas las mañanas, ¿no? A los viejitos les hacen hacer deporte. Entonces, pues hay estrategias para cada edad de la vida de la gente y yo creo que esa es responsabilidad otra vez del Estado mexicano. Doctor Litvak. Pues uno es que el deporte debe ser practicado desde la niñez. Y eso tiene que ver con el programa de escuelas y de maestros y de pistas y de gimnasios en toda la República. Y de eso llegan a la universidad para hacer esas cosas también como continuación de las cosas que hicieron demás niños. Y luego, pues, a la vida civil haciéndolo. Muy bien, pues no nos resta más que despedirnos, agradecer a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia el espacio que le ha dado a la Dirección General de Actividades Deportivas, agradecer por supuesto a nuestros panelistas que nos han traído la imagen, la presencia, el pensamiento de los científicos de la UNAM en torno al deporte. Muchas gracias.